Ríos de Vida presenta al pastor Daniel García en un estudio profundo sobre Nehemías. 19 exposiciones de 30 minutos cada una que irán revelando el valioso contenido de este libro. Nehemías, capítulo 7, versículo 1, dice así: Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Les ordené y les dije: las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré que en él se había escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Versículo 61. Estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Ador e Imer, los cuales no pudieron mostrar que la casa de sus padres ni su genealogía eran de Israel. Y hace una lista. Luego versículo 63 dice: y entre los sacerdotes los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, cuyo nombre adoptó. Estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les prohibió que comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Versículo 70. Algunos de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Pues es un capítulo muy extenso, es difícil que podamos entrar en todos los detalles, pero es un capítulo del cual hemos extraído algunas cosas que creo que nos van a ayudar, nos habrán de bendecir en nuestra vida espiritual. Y la primera de ellas es que dice que Nehemías se preocupa por la guarda de la ciudad. Por supuesto que antes habían vivido meses muy febriles, muy difíciles, donde habían tenido que cuidarse día y noche porque no tenían muros. Era el gran drama o problema o angustia que vivía la ciudad de Jerusalén, con todo el significado que esto tenía. Ahora están los muros, están las puertas, incluso están las órdenes de cuándo tienen que cerrar las puertas y ser abiertas las puertas, pero los muros solos no son suficientes. Es necesario la guardia vigilante, quienes estén pendientes de lo que sucede o de lo que pueda suceder, a fin de que no sean sorprendidos y sean atacados de alguna manera. A mí me hace pensar aquel texto que dice la Escritura en el Nuevo Testamento: el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque estuvimos hablando de los muros como lo que realmente significaban: la defensa de la ciudad, la seguridad de la ciudad, y eso lo volvemos a ratificar. Podemos recordar los mensajes anteriores que lo hablamos bastante extensamente, lo que significaban los muros, el significado espiritual que tienen ellos,
Y puede ser que en nuestra vida espiritual hayamos crecido en el Señor, hayamos avanzado, como es de esperar que avancemos, que no nos quedemos en la situación en que estábamos en el momento de convertirnos, sino que podamos avanzar en el camino. Y esto es apasionante, es muy hermoso saber que como cristianos no solamente debemos, sino que podemos avanzar en el camino del Señor, y se producen cosas concretas en nosotros que hacen que nuestra vida vaya cambiando y se vaya asemejando a la preciosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando esos cambios se van operando y esos muros que dijimos tenían que ver con el pueblo, también tienen que ver con nuestra vida personal, se refieren también a nuestra defensa personal de nuestro corazón, de nuestra vida, aun cuando pueden haber crecido esos muros, haberse edificado, estar bien fundados en la palabra, en la presencia del Señor, en la comunión con Dios, haber avanzado en el camino, no por eso podemos descuidarnos. Y me parece que el ejemplo mayor que podemos dar esta mañana, y quizá en todas las Escrituras, es el caso de David, ¿no? Que después de tanto caminar con el Señor, una vida realmente maravillosa, como pocas, porque es una vida increíble, la vida de David, un hombre que supo caminar realmente en el Espíritu en medio de adversidades y pruebas de muchos años. Miren que cuando vienen las adversidades y las pruebas, muchas veces no salimos del camino porque empezamos a buscar soluciones que no son soluciones espirituales, y en lugar de bendecirnos nos traen mal. Sin embargo, vemos a David en medio de pruebas que arriesgaban su vida. Sin embargo, un hombre que supo salir adelante, supo caminar con Dios, supo edificar su vida en Dios como pocos, y sin embargo le sucede aquel triste y lamentable episodio con Betsabé, en un día que dice que todos solían salir a la guerra y él no salió, se quedó en casa, que nos habla a las claras de que había bajado la guardia, se había descuidado, y a pesar de todas las defensas que tenían, a pesar de todos los muros que podemos tener y todas las puertas que hay, si las puertas se quedan abiertas, pues el enemigo se mete y hace estragos en nuestra vida. Así que es muy importante el significado de la guardia que es puesta para cuidar la ciudad, a pesar de que el muro estaba bien edificado y a pesar que las puertas funcionaban, se abrían y se cerraban como convenía. Era importante la guardia. Que piense estar firme, nunca pienses en tu corazón que esto es suficiente. No es suficiente, es importante, es sumamente importante, y nunca vamos a cansar de decirlo, que es importante que nuestra vida esté edificada en Dios y crecida en Dios, pero es importante también de que velemos y oremos para no entrar en tentación. Eso hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia, Por más crecidos que estemos en el Señor, eso hasta el día que nos lleve a su presencia, que podamos velar y orar para no entrar en tentación, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice también que los jefes de la guardia era su hermano Hanani, que era el que le llevó la información a Nehemías estando en el palacio, diciéndole que la situación del pueblo era tan triste. Era evidentemente un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y el otro que está también a cargo de la guardia es Ananías, de quien dice la Escritura, era hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Esos convienen que estén a cargo de la guardia, porque la persona temerosa de Dios y piadosa se cuida para que el maligno no lo toque. Pero también dice la Escritura que Dios puso en el corazón de Nehemías realizar un empadronamiento, saltando ahora algunos otros detalles que podríamos ocuparnos. Es interesante que ustedes saben que David había sido penado por el Señor, entre otras cosas también por haber hecho un empadronamiento que Dios no puso en su corazón, sino Satanás puso en su corazón. Y me gustó lo de esta mañana, el tema de los sentimientos, ¿no? Porque una vez se dice, siento que puedo hacer determinada cosa, y no se lo preguntamos al Señor, porque ya nos parece que lo sentimos y ya está bien, pero a veces sentimos cosas que no son del Espíritu Santo, y nos hace bien examinar esas cosas y poder presentarlas delante del Señor. Pensaba yo cuando escuchábamos esto de orar consigo mismo,
¿Cómo puede una persona orar consigo mismo? Una persona ora consigo mismo cuando está cerrada a la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Señor nos pide una cosa determinada y nosotros no la queremos hacer, por la razón que sea, a lo mejor legítima, lo que quiera. Tenemos buenas razones para no hacerla. Pues a partir de ahí, ese momento, nuestras oraciones son con nosotros mismos, porque la comunión se interrumpe cuando desobedecemos. Así que es muy importante que no nos guiemos solo por nuestros sentimientos, sino que podamos consultar al Señor sobre las cosas que tenemos que hacer, pero con un corazón abierto, dispuestos a que diga que sí, pues que es lo que Él quiere de nosotros, es lo mejor para nosotros. No hay ninguna cosa que pueda ser mejor que aquello que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuántas veces insistimos en algo que el Señor no quiere, pero nosotros estamos empecinados y arremetemos en el camino, y el Señor es tan bondadoso que nos deja, nos bendice igual, y después de allá tenemos que volvernos y dijimos, perdimos todo este tiempo, energías, y a veces se pierden cosas que ya son irreparables en la vida. Qué importante es que podamos consultar al Señor. En este caso dice, Nehemías dice expresamente, Dios puso en mi corazón. No fue un mero sentimiento de él que le pareció sería bueno hacer un censo, sino que él sabía que esa palabra que tenía en su corazón era una cosa que estaba en el deseo de Dios. Qué lindo es querer agradar al Señor, ¿eh? Qué distinta es la vida cuando uno quiere caminar agradando al Señor. ¿Cómo cambia la vida? Cambia todo en la vida. Cosas que son imposibles de solucionar, que nos parecen que no vamos a poder remontar, dificultades. Se abre el camino cuando llega el momento, porque estamos en el Señor, y con el Señor podemos todas las cosas que cantábamos hace un momento, con Él podemos muros destruir. ¿Es verdad? Y es verdad. Bendito sea Dios. Es verdad. Aleluya. Así que hace un empadronamiento. Y creo que esto nos sugiere varias cosas, porque yo creo que el Señor no permitía los empadronamientos caprichosos, porque muchas veces se hacían con el motivo de a ver con cuántas fuerzas contamos, y ustedes saben que uno de los problemas grandes del ser humano es contar con su propia fuerza, ¿no? Y así que este es un tema que manejaba el Señor. Había ciertos requisitos para hacer empadronamiento, había que pagar un derecho al templo por hacer empadronamiento del pueblo. Pero era importante los empadronamientos. Había varias razones. La primera que nos sugiere el empadronamiento es que el pueblo de Dios no es un montón de gente. Está compuesto por familias y está compuesto por personas, cada una tan respetable, aunque sea miserable, aunque sea pobre, aunque cualquiera sea su situación. El pueblo de Dios no es un rebaño que no tiene nombre. Está compuesto por ovejas que son personas cuyos nombres el Señor conoce, los conoce por su nombre, conoce sus problemas, tiene tratos con él, con ella personalmente. El pueblo de Dios nunca es masificado. Podemos contar el número, podemos decir son tantos, puede ser una gran congregación, pero nunca podemos tratarlo como una masa. El Señor no nos trata como masa, sí nos trata como pueblo, claro que nos trata como pueblo, pero teniendo en cuenta que dentro de ese pueblo hay ovejas que son personas, que aman, sienten, tienen problemas, dificultades. El Señor conoce a sus ovejas, a ti y a mí, por tu nombre, por mi nombre. Y se acuerda que somos polvo, dice la Escritura, y tiene misericordia de nosotros. Alabado sea su nombre. La segunda cosa que sugiere, para ir rápido, es que hubo quienes no se hallaron en el libro de las genealogías, no encontraron sus ancestros, y ellos fueron excluidos del sacerdocio, fueron excluidos de comer las cosas muy santas, dice la Escritura. Esto tiene una lección, podríamos dar una explicación de todo este tema, pero no hay tiempo. Pero sí nos ofrece una lección muy importante para nosotros, y es la lección número 1 de cuál es nuestra paternidad. Si realmente Dios es nuestro Padre, o Dios es un buen ser que nos ayuda en el camino y nos alienta. Si con Dios tenemos un trato personal de vida eterna, o si no, si nuestra vida solamente nos hemos aprovechado o querido aprovechar o querido
favorecer a Dios, porque a veces en nuestra generosidad queremos favorecer a Dios. Pero la cosa va por este lado. Dios tiene que ser nuestro Padre. Ese es el punto número 1 del Evangelio, no el número 10. Si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no tenemos vida. Y si no tenemos vida, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Pero si hemos recibido a Cristo, tenemos a Dios por Padre. Tampoco podemos hablar de esto, que es estupendo. Dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, San Juan capítulo 1, sino por voluntad de Dios, que nos da la vida eterna. Así que es la única manera en que podemos participar y comer de las cosas santas, por decirlo en el lenguaje del Antiguo Testamento. En todo caso, podemos comer de la cena del Señor, podemos decir, algo tan santo como es eso. Podemos tomar de la copa que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si Dios es nuestro Padre. Si Dios no es nuestro Padre, no podemos, estamos excluidos. Pero gracias a Dios que la puerta está abierta para incluirnos, para recibirnos. Si el Señor nos da esta palabra, es para aceptarnos, para llamarnos, para que reflexionemos, para que realmente tengamos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y con Él tengamos la vida y la vida eterna. Y la otra cosa es que dentro de la congregación que se había contando incluso unos 6,000 y pico siervos que había en total unas 50,000 personas que estaban viviendo en Jerusalén. Una cantidad bastante interesante, teniendo en cuenta aquellos tiempos en que las ciudades no tenían las dimensiones monstruosas que tienen en estos tiempos, que los campos se han despoblado y todo el mundo quiere vivir en el piso número 17 para arriba, por lo menos en una gran ciudad. En aquellos tiempos que las ciudades eran mucho más pequeñas, 50,000 personas ya era un número considerable. Sin embargo, se ve que los muros habían sido reedificados, dejando abarcando un perímetro inmenso, porque quedaba mucho espacio dentro de la ciudad. Y finalmente quiero referirme a estos textos finales del capítulo 7. Dice, algunos cabezas de familia dieron ofrendas para la obra, el gobernador dio una ofrenda muy importante para la obra, y el resto del pueblo también ofrendó para la obra del Señor. Parece que nunca nos libramos del eterno problema del dinero, ¿no? Y le voy a decir una cosa, que habrá una manera de librarse cuando vayamos arriba al cielo. Aquí no nos podemos librar. Acá todo hay que comprarlo, todo se compra, todo se vende o se cambia, que es igual. Es igual, algo hay que tener para conseguir algo. Y la iglesia del Señor está en el mundo, no está en el cielo. En el cielo no se pasan ofrendas, no sé si sabía. Digo para que esté tranquilo los hermanos que pasan la ofrenda, sepan que allá en el cielo no van a tener trabajo, tendrán otro trabajo. Mucho más precioso, aun cuando también es bueno. Pero en el cielo no hay ofrenda, en el cielo no hace falta dinero. El cielo es otra cosa, La Escritura describe cómo es el lugar a donde vamos, realmente maravilloso, pero estamos en la tierra. Y yo espero que nadie se quiera el cielo ahora mismo, ¿no? Menos los que se están por casar, ¿no es cierto? Esperan primero casarse, después que ir juntitos al cielo. Estamos en la tierra y la obra demanda dinero. Algunos se ponen colorados cuando hablan de dinero, piensan que no se puede hablar de dinero en la iglesia del Señor. Algunos, sin conocer a la iglesia del Señor o conociendo algunos casos tristes dentro de la iglesia del Señor, piensan que todo es un montaje para conseguir dinero. Bueno, algún día se enterarán de que eso que creían que era un montaje era realidad, y lamentablemente su parte será con los incrédulos eternamente. Pero las Escrituras son muy claras con este tema, muy claras. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como para que no nos escapemos, es muy claro con el tema dinero, porque el dinero, dice la Escritura, es la raíz de todos los males. Eso dice la Biblia. Yo no puedo cambiar lo que dice la Biblia. Dice, por el cual descaminándose algunos fueron traspasados de muchos dolores. Es decir,
con el dinero nos puede hacer mucho mal o mucho bien. Pero mientras estamos en esta tierra, en este mundo, tenemos que utilizar el dinero. No nos queda más remedio que utilizar el dinero. Y la iglesia, si tiene que avanzar, tiene que utilizar el dinero. Si no, tendríamos que estar reunidos en una calle, imagínense, con mal tiempo, con lluvia, con frío, con calores. Sería totalmente incómodo, difícil. O en casas, quién sabe en qué casas. Claro, el dueño de la casa tendría que pagar después los gastos extras de todos los servicios de tanta gente que iría a esa casa. No nos escapamos a la realidad de que el dinero es necesario en la obra del Señor. Aún fue en los días en que el Señor estaba sobre la tierra, había quienes le sostenían especialmente a Él. Algunos expresamente estaban para sostenerle y bendecirle con lo material. También lo vemos con el apóstol Pablo, en fin, es muy extenso para poder ocuparnos de todo este tema, es muy amplio, pero el tema dinero está presente y está siempre presente, pero también está más presente cuando la obra avanza. Si usted quiere ver días buenos y tranquilos, no ruegue a Dios que venga avivamiento, porque si viene avivamiento, la obra avanza y hay que pagar el precio de ese avivamiento, que lo menos que podemos hacer es pagar el precio del avivamiento en lo que a nosotros toca. Mis hermanos, con esto quiero deciros que esta área tiene que estar arreglada delante del Señor. Todo el pueblo ofrendó, desde el gobernador, los ricos por un lado y los pobres por el otro, todos ofrendaron, cada uno conforme a su posibilidad, pero todos ofrendaron. Y yo creo que es un área que el Señor quiere aclarar en nuestra vida. No solamente está bien que demos nuestros diezmos, y espero que sí, que demos nuestros diezmos al Señor y seamos fieles con el Señor en cuanto a nuestros diezmos, sino también que tomemos conciencia que nuestras ofrendas deben pesar también sobre nuestra vida, deben ser un pequeño o gran sacrificio que hacemos para el Señor. Dice la Escritura, en una de las cartas, dice el apóstol Pablo, hablando de hermanos que habían hecho una ofrenda muy preciosa, dice, dieron más allá de sus fuerzas. Y creo que en esto tenemos que revisar nuestra vida personal. Si el tema de las ofrendas, como nuestras ofrendas generalmente son relativamente secretas, es decir, nadie se entera lo que pone el otro, hombre, pasa la ofrenda y puedo poner una pequeña moneda y nadie me va a reclamar nada, puedo no poner nada, o puedo poner una cantidad que realmente represente un sacrificio para mí. Mi hermano, esta es un área reservada de cada uno en la cual no nos metemos excepto nuestra administración pública o en algunos casos en que nos consultan concretamente. Tenemos que tener conciencia que nuestras ofrendas deben representar algún sacrificio para nosotros y no son limosnas para Dios. Dios no quiere limosnas. Dios no quiere una cosita para salir del paso, que bueno, echemos una moneda y ya nos quedemos contentos, que realmente pensemos en nuestras ofrendas. Dice el apóstol Pablo que cada uno aparte lo que por la bondad de Dios pudiere. No en el culto, en el momento determinado, buscar una moneda, sino ya tengo en mi corazón, en mi presupuesto, ya tengo aquello con lo cual voy a ofrecer al Señor. Y si luego Él pide otra cosa, pues hacerla. Pero de momento ya es una cosa que está pensada, está orada, está preguntada al Señor, está ofrecida al Señor, y cuando llega el momento del culto, en el momento de la ofrenda, lo entrego. Qué distinto que sería el tiempo de la ofrenda si cada uno tomara esa responsabilidad, ¿eh? Qué impresionante que sería. Sería parte de nuestra adoración y de nuestra alabanza al Señor como tiene que ser. Pero piénselo, medítelo, busque al Señor con esto. Y yo no tengo nada, quién sabe, a lo mejor el Señor te quiere dar mucho, pero tienes que empezar por lo poco. Tienes que empezar por poner las cosas en su sitio. Porque como somos con nuestro dinero, tal somos en nuestro corazón, y el Señor lo sabe. Y el Señor no necesita nuestro dinero. Dice la Escritura, mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué casa me vas a edificar? Le dice el Señor a David, ¿qué casa me vas a edificar? Si todo es mío.
Él no lo necesita, nosotros necesitamos ofrecer a Dios aquello o parte de aquello que el Señor nos ha dado a nosotros. Y sabe que es como decíamos esta mañana con el amor, ¿no? Es tan curioso esto de dos caminos de Dios, el camino espiritual, porque uno diría, si doy amor me quedo sin amor, pero el que da amor tiene cada vez más amor, pues el que ofrece a Dios dinero también tiene lo suficiente y más todavía que lo suficiente. Yo no puedo garantizar nada como algunos que garantizan que cuando uno pone tanto viene tanto. No es eso matemático, es un asunto espiritual. Si yo doy de mis bienes, recibo bendición de Dios. A lo mejor será en especie, a lo mejor no en moneda, no importa de la manera, pero queremos vivir de la bendición de Dios, que es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Aleluya. Dios os bendiga. Presentó al pastor Daniel García en esta exposición del libro de Nehemías, Ríos de Vida.